El mundo en el que vivimos ha sido moldeado por la guerra. Durante cientos de años, familias hambrientas de poder lucharon por el control. Y Europa se transformó. ¡Por la gloria de Inglaterra! Yo, Felipe de Valois, soy el único rey de Francia. Estas rivalidades definieron las fronteras. ¡Maldito sea el rey de Francia! Destruyeron ciudades y pusieron de rodillas a poblaciones enteras. Una guerra de tronos. ¡No me toque! Una historia de asesinatos, sexo y traición. Grandeza, señora, esto es lo que Francia necesita. Los que no eran coronados de gloria eran brutalmente asesinados o condenados a pudrirse en las sombras. Esa mujer es un hereje. Debe morir en las llamas. ¡Guardias! ¡Guardias! En este despiadado juego de guerra y ambición, todo vale. A principios del Renacimiento, el trono de Francia se vio amenazado una vez más. El ambicioso emperador quería dominar Europa. El rey de Francia estaba dispuesto a todo para salvar su reino. La rivalidad desembocaría en 27 años de guerra. Pero otro soberano haría de pacificador. Tras la Guerra de los 100 años, Francia aún tenía que luchar por la paz. El 14 de septiembre, el rey Francisco I gana la batalla de Marignano. Llegó a controlar el importante ducado de Milán, en el norte de Italia. Pero Francisco I tiene un rival aún más poderoso que él, y es Carlos V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El 23 de enero de 1516 muere el rey de España, Fernando de Aragón. Tenía 64 años de edad. Dejó a su nieto, Carlos de Habsburgo, una herencia sin precedentes. Los reinos de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, así como colonias en todo el Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón 24 años antes. Estas tierras se sumaban a un legado anterior, el de su bisabuelo, Carlos el Audaz, quien le legó los Países Bajos y la actual Bélgica. Con solo 17 años, el imperio de Carlos de Habsburgo se extendía desde los Países Bajos hasta España y desde el Mediterráneo hasta las Américas. Era inmensa, pero no era suficiente para Carlos. Como católico devoto, su ambición era construir un gran imperio cristiano para gobernar toda Europa. Era inteligente y despiadado. Corrupción, chantaje y guerra. Nada podía impedir que Carlos consiguiera lo que quería. Esto puso muy nerviosos a los otros líderes europeos. Ninguno más que el rey de Francia, Francisco I. Francisco nació el 12 de septiembre de 1494, pero no estaba destinado a reinar. Nacido en una rama lejana de la dinastía Valois, Carlos era solo un primo lejano del rey Luis XII. Luis no pudo tener un hijo, por lo que se dio su corona a Francisco. A los 14 años, Francisco se unió a la familia real en el castillo de Blois, donde fue recibido como príncipe heredero. A los 19 años, se casó con la única hija de Luis XII, Claudia de Francia. Cuando Luis XII murió el primer día de 1515,
Su entonces yerno, Francisco de Angulema, se convirtió en rey. Tenía 20 años de edad. ¡Viva el rey! 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 Tras su coronación en Reims, se dirigió a París el 25 de febrero de 1515 para marcar el rumbo de todo su reino. ¡Viva el rey! Francisco iba a ser un monarca exhibicionista. ¡Viva el rey! 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 ¡El rey! El nuevo rey de Francia fue bien recibido por la aristocracia. Y su victoria en Marignan, donde rescató Milán del duque de Sforza, lo convirtió en el nuevo César. Estás magnífica, madre. Tú también, hijo mío. La coronación contó con el apoyo de su Mi madre querida Margarita, y su hermana Margarita. te ves tan hermosa. Gracias, señor. En 1519 surgió una oportunidad que reforzaría su poder. Wells, Austria, 1519. La muerte del emperador romano Maximiliano I. Con la muerte de Maximiliano, el cargo de emperador romano quedó vacante. La corona imperial no era hereditaria. El emperador debía ser elegido. Francisco fue el primer candidato que se presentó para el puesto. Pero no tenía ni una gota de sangre alemana. Carlos de Habsburgo era el nuevo rey de España. Por otra parte, era también nieto de Maximiliano. No tenía intención de permitir que su familia perdiera la corona. Decidió que él también sería candidato a las elecciones. El 1 de marzo de 1519, en Frankfurt, el archicanciller del imperio reunió a todo el consejo electoral de la Bula de Oro. Este consejo de 3 arzobispos y 4 príncipes era el único autorizado para elegir al nuevo emperador. Es una decisión muy importante. Para ganar el título, los candidatos necesitaban obtener la mayoría de los votos, pero hacerlo costaba mucho dinero. Carlos y Francisco eran muy ricos, pero ninguno lo suficiente como para pagar el soborno necesario para ganar. Tuvieron que pedir prestado. Fue entonces cuando Jacobo Fouquer entró en escena. ¿Has revisado este? Fouquer fue el mayor banquero y financiero de su época, el hombre más rico de Europa. ¿Quién lo recibió? ¿Las mismas personas? Fue a él a quien se le ocurrió la idea de aplicar intereses a las deudas. Fouquer era también el principal banquero de Maximiliano, así que quiso ayudar al nieto del emperador a ganar la corona. Palacio Real de Madrid, España. Señor, creo que juntos podemos hacer grandes cosas en Europa. Para ayudar a Carlos a ganar, Fouquer propuso un trato. Un préstamo, a cambio de una parte considerable de las minas de plata de Habsburgo. Eso es absurdo. Carlos no quería entregar los beneficios de su familia. Decidió que se presentaría a las elecciones sin el apoyo financiero de Fouquer. Me ofrezco a ayudar. Fouquer le gritaba la arrogancia de Carlos, así que ofreció sus servicios financieros a su rival. Su Majestad. Ah, amigo mío. Espero que hayas traído buenas noticias. Por eso he venido. Pronto la corona del imperio será mía. Fouquer ofreció al rey francés 369.000 florines, unos 47 millones de euros actuales, con una comisión del 10%. Con tanto valor a sus espaldas, Francisco estaba seguro de que ganaría las elecciones.
Fúcar, amigo mío, ¿dónde te has estado escondiendo? Señor. Cuando Carlos se enteró, citó a Fúcar ante el tribunal. Desesperado, aceptó ceder los beneficios de sus minas de plata a cambio de 543.000 florines, casi 71 millones de euros. Gracias, señor. Aquí está. En total, Fúcar entregó 846.000 florines de oro en sobornos al Consejo Electoral. Sorprendentemente, Carlos de Habsburgo fue elegido por unanimidad emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La coronación de Carlos V estaba prevista para un año más tarde. Francisco aprovecharía este año para hacer todo lo posible para impedir la coronación de su rival. Destruiré al emperador. No era el único que quería detener a Carlos. Londres, Inglaterra, 1519. El rey Enrique VIII de Inglaterra normalmente iba a la guerra para derrotar a sus enemigos, pero su principal ministro, el cardenal Wolsey, le aconsejó que en esta ocasión una alianza sería más beneficiosa. ¡El diablo haría tal alianza! ¡Debemos declarar la guerra al emperador! Solo eso detendrá su sed de poder. Créeme, Wolsey. Pero Wolsey quería la paz y se negó a rendirse. Consiguió persuadir a Enrique para que firmara un tratado con Francia contra Carlos. 2 años antes, Wolsey había roto un acuerdo entre los dos países que prometía el matrimonio entre el delfín de Francia de 8 meses y la hija de 2 años del rey de Inglaterra, María. ¡Oh! ¡Querido! ¡Mi ángel! ¿Lo ves, Wolsey? Es mi hermosa declaración de paz con Francia. Sí, mi amor. Así es. No tienes miedo. No tienes miedo. Campo de la Tela de Oro, norte de Francia, 1520. El 31 de mayo de 1520, al sur de Calais, tuvo lugar una cumbre diplomática entre Inglaterra y Francia. Esto se conocería como el Campo del Paño de Oro. El rey de Francia se preparó. Al igual que Enrique VIII, había jurado no afeitarse hasta haber firmado el acuerdo. El 7 de junio de 1520, los dos reyes se reunieron, por fin. Mi amigo. Mi querido Francisco. Por fin nos conocimos. Sí. Durante 3 semanas, Enrique y Francisco fueron inseparables, excepto durante las comidas, debido al gran temor a un envenenamiento. 3 siglos de guerra no se olvidan fácilmente. Entre bastidores, sus asesores estaban ocupados negociando un tratado de alianza. 500 años después, una placa indica la ubicación de esta cúpula. El Campo de Paño de Oro sigue siendo uno de los encuentros más importantes del Renacimiento. El memorable acontecimiento fue pintado por el artista Frederick Gutenberg. Para la ocasión, Enrique construyó un gran castillo provisional en el pueblo de Guines. Tenía una base de ladrillo, paredes de madera, un techo pintado y grandes ventanas de cristal. Todo el lugar estaba decorado con obras de arte. Dicen incluso que el rey inglés encargó 2 fuentes para mantener la tradición anglo-francesa, una para el vino y otra para la cerveza. El campamento francés al otro lado de la colina, en Arles, era bastante opulento. Francisco levantó enormes tiendas cubiertas de telas de hilo dorado. Eran tan grandes como los salones del castillo de Blois. Era un marco prometedor para la firma de un nuevo tratado que impediría la coronación de Carlos V. Cuenta la leyenda que Francisco y Enrique llegaron a pelearse.
Tras una larga y encarnizada batalla, se cree que Francisco levantó a Enrique antes de inmovilizarlo en el suelo. Eso fue muy humillante para el monarca inglés. El ganador es Francisco. Emocionado por la victoria, Francisco no podía imaginar cómo afectaría esta humillación a la alianza. Si esta lucha tuvo lugar o no, la cumbre del Paño de Oro fue una pérdida de tiempo. Francisco apenas había regresado a Blois cuando se enteró de que Carlos V había sido coronado emperador. Peor aún, Enrique VIII y el emperador se habían aliado contra él, con el Papa Clemente VII. En 1521, Carlos atacó Milán, dominada por Francia, y venció. Francisco montó en cólera. Un año después, Francisco envió sus tropas a reconquistar el territorio. Pero fue un desastre. Francisco se negó a aceptar la derrota. Decidió unirse a sus hombres en la batalla. Basílica de Saint-Denis, Francia, 1523. El 23 de julio, el rey acude a la abadía de Saint-Denis para cumplir el ritual que precede a toda campaña militar. Colocó las reliquias de San Dionisio en el altar y rezó por la victoria. Menos de un mes después, el 17 de agosto, tras nombrar regente a su madre, Luisa de Saboya, partió a la batalla. A finales de 1523, en dirección a Milán, cruzó los Alpes y aniquiló un debilitado ejército imperial. Pero en la batalla perdió a su capitán de mayor confianza, Pierre Terrail, quien había sido el héroe de la batalla de Marignan y se suponía intrépido e implacable. ¡Soldados! ¡Adelante! Incluso sin el capitán, a finales de octubre de 1524, el rey francés y su ejército consiguieron retomar Milán. Animado por su victoria, Francisco dirigió su atención a la ciudad ocupada de Pavia. La noche del 23 de febrero de 1525, 23.000 soldados imperiales vistieron túnicas blancas sobre sus armaduras en señal de burla. Pavia, Italia, 1525. En pocas horas, más de 30.000 soldados franceses superaron al ejército de Carlos V. A las 8 de la mañana, Francisco estaba convencido de que la batalla estaba ganada, pero no se había dado cuenta de que una retaguardia española disparaba contra sus tropas. En menos de 4 horas, el ejército francés fue aniquilado casi por completo. Pavia fue una masacre catastrófica. 9.000 vidas se perdieron. Pero Francisco se negó a rendirse. Luchó con valentía. ¡Es el rey! A pesar de ello, Francisco cayó derrotado. Tenía grandes heridas en la cara y en la mano. Por
tercera vez en la historia de Francia, después de San Luis y Juan el Bueno, el rey fue capturado. Madrid, España, 1525. Carlos V se enteró de su victoria cuando estaba en Toledo. Permitió que el prisionero enviara una carta a su madre. Lo único que me quedaba era mi honor y mi vida. Francisco rogó para que alguien pagara un rescate a cambio de su libertad, pero el emperador no quería dinero, quería Borgoña. El territorio había pertenecido a su bisabuelo, Carlos el Audaz. También quería que la dinastía Valois renunciara de una vez por todas a las tierras de Italia. Francisco se negó. Escribió las siguientes palabras al emperador: estoy decidido a tolerar el encarcelamiento mientras sea la voluntad de Dios, antes que aceptar condiciones perjudiciales para mi reino. ¡Maldito sea el rey francés! Carlos estaba furioso. Nada era más importante para él que recuperar las tierras que habían pertenecido a sus antepasados. Francisco pidió reunirse con el emperador en persona, pero Carlos V rechazó la petición del prisionero. Con el rey Francisco entre rejas, el reino se había vuelto más vulnerable que nunca. Enemigos de cerca y de lejos empezaron a rodearle. Castillo Real de Blois, Francia, 1525. La regente Luisa de Saboya intenta desesperadamente mantener las riendas del poder y, al mismo tiempo, conseguir la liberación de su hijo. Era una tarea casi imposible. En España, el rey francés enfermó gravemente. Tenía dolor de cabeza, fiebre y dolores intensos en todo el cuerpo. Al final del verano, tras 6 meses entre rejas, pensaron que estaba a punto de morir. Su madre y su hermana estaban muy preocupadas, pero como regente, Luisa de Saboya no podía abandonar el reino, así que pidió ayuda a Margarita. Hija mía, solo tú puedes salvar a tu hermano. Trae al rey de vuelta. Sí, mamá. Madrid, España, 1525. Carlos V autoriza a Margarita de Valois a entrar en España. Corrió a ver a su hermano enfermo. Francisco parecía al borde de la muerte. Había perdido mucho peso y tenía fiebre. Estaba tan enfermo que no podía comer ni beber. Su hermana cuidaba de él día y noche. Margarita era una católica devota. Rezaba desesperadamente por su hermano y celebraba una misa en su celda. El cuerpo de Cristo. Al amanecer,
rey abrió los ojos. Francisco. Abre la boca para recibir la comunión. Hermana. La fiebre parecía haberse detenido milagrosamente. En toda Europa, la recuperación del rey de Francia se consideró un milagro. Gracias, hermana. Coraje. Tras sufrir durante 24 días, estaba casi completamente sano. Margarita pudo así cumplir la otra parte de su misión. El 3 de octubre de 1525 llegó a Toledo para negociar con Carlos V. Pero el emperador no cumplió su promesa de reunirse con ella. Esto supuso un gran insulto para la hermana del rey francés. Tras una espera de varias horas, los ministros de Carlos V accedieron finalmente a verla. Margarita era joven, inteligente y muy persuasiva. Pronto se hizo popular en la corte española. Carlos V finalmente se dio a una audiencia con ella. Su rey es testarudo, señora. Tiene lo que se merece. Margarita se negó a dejarse intimidar. Ofreció a Carlos el ducado de Borgoña, junto con un cuantioso rescate para asegurar la libertad de su hermano. Escúcheme bien. O el rey Francisco acepta los términos del tratado, o pasará el resto de su vida en prisión. Margarita fracasó, pero se negó a dejar que su hermano se pudriera en la cárcel. Si el emperador no iba a liberar a Francisco, ella lo haría. Todas las noches a la misma hora, un criado llevaba leña al rey francés. Margarita se dio cuenta de que el hombre iba y venía sin llamar la atención de los guardias. Esto le dio una idea. Le pidió que se cambiara de ropa con el rey. Era una estrategia muy arriesgada. Si la atrapaban, Margarita también sería arrestada. Pero lo arriesgaría todo para liberar a su hermano. El plan era sencillo. Francisco iba a salir de su celda vestido como el criado. ¿Qué le parece? Creo que será perfecto. Y no olvidaron oscurecer su piel con hollín. ¡Guardias! 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 ¡Se está escapando! ¿Quién? Se descubrió el plan. ¡Apresúrense! ¡Quieto! ¡Hey! 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 Pero Carlos V no encarceló a Margarita. Le permitió volver a casa con su madre en Francia. Luisa de Saboya estaba tan preocupada por la vida de su hijo y por el futuro del reino que escribió a Francisco rogándole que accediera a las peticiones del emperador. Madrid, España, 1526. El 14
14 de enero de 1526, con el corazón en la mano, Francisco firmó el Tratado de Madrid. Renunciaba a las tierras de Artesia y Flandes, renunció a Borgoña y abandonó toda esperanza del ducado de Milán. Para obligarle a cumplir los términos del tratado, Carlos obligó a Francisco a entregar a sus 2 hijos como rehenes. El delfín de 8 años, Francisco, y su hermano de 6, Enrique. Tan pronto como Francisco regresó a Francia, levantó un ejército contra el emperador. La respuesta de Carlos a esta traición fue quitarle todas las comodidades a los príncipes franceses. Estaban atrapados en una habitación oscura y húmeda, sin más muebles que 2 taburetes y colchones de paja. Los chicos estaban abandonados y no tenían a nadie con quien hablar. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El hijo menor, Enrique, olvidó hablar su lengua materna. Luisa de Saboya quedó desolada cuando se enteró de las terribles condiciones en que mantenían a sus nietos. Intentó desesperadamente conseguir su libertad, pero toda diplomacia fracasó. Solo quedaba una opción: llevárselos a la fuerza. En mayo de 1526, el rey Francisco formó la Liga de Cognac. Se trataba de una alianza contra España que unía a Francia, Inglaterra, el Papado y las ciudades de Milán, Florencia y Venecia. Su enemigo común era el rey ambicioso Carlos V. El emperador estaba furioso por la alianza de sus enemigos. El 6 de mayo de 1527 envió 12.000 hombres para atacar la ciudad de Roma. El Papa Clemente se vio obligado a huir del Vaticano. Un mes más tarde fue capturado. A cambio de su vida entregó a Carlos 400.000 ducados y la ciudad de Roma. La derrota condujo a la disolución de la Liga de Cognac. Entonces Francisco, aislado, perdió batalla tras batalla. Después de más de un año de lucha, Francisco estaba dispuesto a pedir la paz. Se negó a caer tan bajo como para negociar personalmente. Su madre dirigió las negociaciones con Carlos V y Margarita de Austria. En agosto de 1529 se firmó en Cambrai el tratado conocido como Paz de las Damas. Al igual que en el Tratado de Madrid 3 años antes, Francia renunció a las tierras de Artois y Flandes, cedió Borgoña y la ciudad de Tournai, en el norte del reino, además de renunciar a sus derechos sobre Italia. En cualquier caso, el último de los Sforza fue trasladado a Milán, con la obligación de devolver el ducado a España a su muerte. Algo de ella, y cuando la vi en persona, era la misma de la foto. No tenía nada que envidiarle a las demás. Descubre la solución completa en herramientas. Uberman, rendimiento profesional garantizado. Francia había perdido Italia, y para colmo, el heredero del trono y su hermano seguían secuestrados en España. A cambio de su libertad, Carlos V exige un rescate de 2 millones de monedas de oro, pero las arcas francesas estaban casi vacías. ¿Qué vamos a hacer? Señor, es una decisión difícil. Lo pensaré.
pagar al emperador por la libertad del delfín y su hermano. Señor, su error en Pavia nos costó mucho. Reunir los fondos para el cuantioso rescate era prácticamente imposible. Pero Luisa estaba decidida a liberar a sus nietos. Pide ayuda a los ciudadanos franceses. Impuso un impuesto especial a la población durante un año. Finalmente encontraron suficiente dinero para liberar a los jóvenes príncipes. Francisco tenía 13 años y Enrique 11. El 6 de julio, tras 5 largos años, ¡Oh, mis niños! los hijos de Francisco le fueron devueltos. Los extrañé a los dos. Mírenme. ¿Cómo has crecido? ¿Y tú? ¿En qué guapo hombrecito te has convertido? A cambio, como imponía el Tratado de Cambrai, Francisco se casó con la hija del emperador, Leonor de Habsburgo. Francisco y Carlos V se convirtieron en parientes. Pero Francisco aún albergaba la ambición de derrocar al emperador. Norte de Francia, 1532. Entonces, a pesar de la traición del pasado, volvió a acercarse a Enrique VIII, rey de Inglaterra. 12 años después del campo del paño de oro, Enrique VIII y Francisco se encontraron entre Bolonia, en Francia, y Calais, en Inglaterra. Amigo. El rey francés presentó con orgullo sus hijos a su aliado inglés. ¡Qué niños más lindos! ¡Felicidades! Enrique también estaba ansioso por presentar al rey francés a alguien a quien apreciaba mucho, su bella amante, Ana Bolena. De hecho, ella era la verdadera razón de la visita de Enrique. Me robó el corazón. Mi amada Ana. Ana Bolena era hermosa, inteligente e intensamente ambiciosa. Había sido educada en la corte francesa y encandiló a Enrique por completo. Enrique quería que Francisco convenciera al Papa de que le permitiera anular su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana. Pero para ganarse el apoyo de Francisco, Ana tuvo que ganarse la aprobación de toda la familia real francesa. No solo la del rey, sino también la de su hermana y su nueva esposa Leonor de Habsburgo. Pero Francisco no le permitió reunirse con una mujer considerada por muchos como una prostituta. ¡No me toque! Cuando Ana se enteró, se sintió profundamente ofendida. Durante 6 días, Enrique y Francisco comieron, bebieron y fueron agasajados. Durante el último banquete, Ana, con el rostro oculto por una máscara, bailó para los dos soberanos. Era su última oportunidad de seducir a Francisco. Su apuesta dio resultado. El rey francés le dio las gracias públicamente, mostrando su aprobación. Usted, señora Ana, acepta este 2 semanas después, se cree que Enrique y Ana se casaron en secreto. Tú, Enrique VIII, ¿tomas a esta mujer por esposa? Acepto. Algunos creen que la ceremonia se adelantó para encubrir el hecho de que la amante de Enrique ya estaba embarazada. No todas las invenciones se usan con buenas intenciones. Cableado eléctrico para electromoción. Había
avión de reconocimiento de gran altitud para hacer espionaje. Una sombrilla inocente en manos de un asesino. Maravillas siniestras, viernes, por History 2. Desde tiempos antiguos, el dinero forma parte de la vida de los hombres. Es un elemento clave en el surgimiento de los grandes imperios económicos y su influencia es total en la evolución de la humanidad. Una serie que nos lleva a los orígenes mismos del dinero, desde curiosos objetos para pagar hasta la revolución de las criptomonedas. La identidad del dinero, lunes, por History 2. Entendemos cómo te sientes y en la naturaleza está la respuesta para tu bienestar y el de tu familia. En Farmacias No, transformamos el poder de la naturaleza en medicamentos y soluciones para cuidar tu salud. En agosto, cuida tu corazón naturalmente. Hasta 30% de descuento en omegas. Farmacias No, te quiero natural. Los GOATs también juegan en el casino online. Todos los GOATs están en Codere. Conviértete en uno y vive una experiencia Codere. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicasp tiene un antimicótico que elimina, erradica, anula el hongo de la caspa y lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años, pero ya sabes que en 21 días terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Tras 3 años de paz en Europa, Francisco Sforza, duque de Milán, muere sin heredero varón. Según los términos del Tratado de Cambrai, Carlos V podía añadir el ducado de Milán a su imperio. En el nombre del Padre, pero el rey de Francia no había renunciado a Italia. El 15 de febrero de 1536, Francisco I envió un ejército para invadir Saboya, con el fin de canjearla por el ducado de Milán. Pero Carlos V había enviado tropas para atacar Provenza. Castillo de Tournon, Francia, 1536. Cuando la guerra comenzó a extenderse de nuevo, la tragedia golpeó el corazón del reino de Francia. El 10 de agosto de 1536, Francisco, el Delfín, muere repentinamente a la edad de 18 años. Inmediatamente comenzaron a circular rumores de que había sido envenenado o que había muerto de tuberculosis, consecuencia de su encarcelamiento en España. De luto y en guerra, el reino de Francisco, como el imperio de Carlos V, tuvo que hacer frente a la falta de dinero. Los conflictos tuvieron que parar. Aigues-Mortes, Francia, 1538. En 1538, el rey y el emperador deciden reanudar las negociaciones. Tras varias semanas de discusiones en Niza, ambos hicieron pública su nueva amistad en Aigues-Mortes, en el sur de Francia. Por primera vez, ambos firmaron una tregua de 10 años, durante la cual conservarían sus territorios, jurando no volver a la guerra. Carlos V conservó Milán y continuó con su imperio, pero renunció oficialmente a cualquier pretensión al trono francés. Fue un gran triunfo para Francisco I, quien consolidó el importante papel de Francia en Europa y dejó una huella innegable en el reino. Pero en 1547, el rey de Francia cayó enfermo. Tenía 52 años y sufría dolores de cabeza, gota y una enfermedad causada por sus diversas infidelidades, sífilis. Rezaron mucho por él,
Se celebraron misas junto a su lecho en presencia de su querida hermana, Margarita. Desde su lecho de muerte, Francisco llamó a su hijo, y entonces heredero al trono, Enrique. He sido muy pecador, hijo mío. La pasión me ha hecho mucho daño. Pero sí, he hecho cosas buenas. Sigue ese ejemplo. Sé un buen hombre. En la madrugada del 31 de marzo de 1547, el rey Francisco I expiró. Su hijo se convirtió en el rey Enrique II. Junto a su enemigo de toda la vida, Carlos V, Francisco I se convirtió en uno de los monarcas más poderosos de la era cristiana. Monasterio de Yuste, España. A partir de 1540, el emperador también empezó a caer enfermo. La gota le aquejaba terriblemente. 4 años más tarde, entregó los reinos del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando. En octubre de 1555 cedió la soberanía de los Países Bajos a su hijo Felipe de España. La abdicación de Carlos V conmocionó a toda Europa. En su retiro español se apoyó en su hermano y su hijo para continuar su obra. Pero la dinastía de los Habsburgo quedaría dividida para siempre. Murió el 21 de septiembre de 1558, a la edad de 58 años, 11 años después de Francisco I.